Es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Con nosotros se encuentra la doctora Carla Burgos. Ella es psiquiatra forense y ella se encuentra conectada desde Evidencia Forense de la ciudad de Santa Cruz. El tema de hoy, como ya iba adelantando, es la inimputabilidad. Pero quiero un poco comenzar dando un concepto de varios autores como tengo acá. Por ejemplo, he tomado uno que me parece que es un buen concepto, el que nos dice que la inimputabilidad se refiere a la falta de la capacidad de una persona para ser considerada responsable penalmente por sus acciones, por sus conductas debido a ciertas circunstancias. Estas circunstancias pueden estar relacionadas con condiciones mentales, también con condiciones físicas o situaciones específicas que impiden que la persona comprenda la legalidad de su comportamiento o que se comporte de acuerdo con dicha comprensión. Es decir, se considera una persona inimputable aquella persona que no sabe, debido a una enfermedad, si sus actos son legales, si, digamos, ha cometido un homicidio, ha cometido un asesinato, un feminicidio, pero esta persona no sabía que eso no se debe hacer. Es decir, es una persona que no puede discernir qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que nos dice la legislación boliviana en cuanto a la inimputabilidad? Que está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Es lo que les decía, está exento de ¿qué? De tener una condena una persona que en forma comprobada. ¿Cómo se comprueba? Con una pericia se puede comprobar que esta persona está enferma y que por lo tanto no puede tener una condena porque no sabía hasta qué punto o no sabía definitivamente su actuar y no sabía que este actuar está mal. Como les decía, el ejemplo de un suicidio, de un homicidio, etcétera, que no sabían, que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora sí, abrimos aquí todo el debate. La doctora Carla nos va a explicar sobre la inimputabilidad, pero desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ella ya ha realizado bastantes pericias psiquiátricas para poder determinar si ciertas personas son imputables o no son imputables por su condición. ¿Y qué es lo que pasa? Que la valoración de la doctora Carla, al ser psiquiatra forense, obviamente que va a ser respetada porque ella en su informe va a determinar todos los puntos por qué esta persona es inimputable o probablemente no. Adelante, doctora, hablemos de la inimputabilidad. Sí, doctora, como refleja el Código Penal, ¿no? Entonces habla de que una persona llega a ser inimputable porque tiene algún problema mental que no le permite ver la capacidad de la culpabilidad de sus actos, ¿no? Como por qué los ha realizado y no puede responder ante la ley. Y ahí es un punto bastante álgido para la psiquiatría determinar esta situación, ¿no? Porque a veces dicen, no, ¿y qué tal si está fingiendo que está loco? Y por eso quiere hacerse sacar su inimputabilidad, ¿no? Entonces es por eso que el trabajo del peritaje psiquiátrico forense en el área penal
es mucho más delicado, ¿no?, que en otras áreas de la justicia, porque aquí te juegas la libertad de una persona, ¿no? Y qué tal si de verdad era una persona que tiene problemas mentales y yo no hago un buen trabajo, pues voy a perjudicarlo, porque existen también de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Básicamente valorar la capacidad de la voluntad y el juicio de esta persona, ¿no?, al momento de realizar estos actos. Nosotros primero tenemos que hacer un trabajo, primero que nada no se trabaja, y es algo que siempre nos han enseñado, no se trabaja de manera particular y sí, yo quiero hacer el peritaje y yo lo hago así, ¿no? No se puede hacer de parte, siempre tiene que ser bajo la autorización del fiscal o la autorización del juez, porque lamentablemente pues va a ser una pérdida de tiempo y de dinero para la persona que pague este peritaje si solamente es de mi voluntad, ¿no? Que venga alguien y me diga, doctor, hágamelo el peritaje de esto y para determinar si tiene inimputabilidad o no. Y sería poco ético de mi parte decir, sí, ya págueme tanto y yo se lo hago esto. No le va a servir a la hora del juicio, porque obviamente las otras partes van a decir, es que a ella le han pagado y lo está haciendo a favor de o en contra de. Entonces eso vale la pena aclarar, ¿no?, que siempre se tiene que hacer bajo la autorización de la fiscalía o del juez. Este tipo de trabajo. Claro, en todo caso, por lo general, la vía es un requerimiento fiscal. El fiscal es quien realiza un requerimiento y quien, obviamente, estos requerimientos siempre van dirigidos al IDIF para que el personal psiquiátrico del IDIF pueda determinar si esta persona tiene alguna enfermedad, motivo por el cual es inimputable. Actualmente, por ejemplo, acá en La Paz estamos sin psiquiatras, por si acaso, en el IDIF. No tenemos psiquiatras en el IDIF, entonces muchas veces acuden ¿dónde? Al IDCUP, buscando un psiquiatra forense para que pueda realizar esta valoración. Pero la otra parte del proceso, que por lo general somos dos partes, también puede presentar su perito de parte, en este caso para saber si probablemente el psiquiatra del ICUF está mintiendo. Entonces también tenemos todo el derecho a realizar un peritaje de parte y saber si se concuerda con la valoración del perito que realizó en forma primigenia esta valoración, o si es que probablemente tenemos otro resultado. ¿Es así, doctora? Claro, o sea, a mí me ha tocado participar de manera particular, pero porque justamente en todo el IDIF Bolivia no hay psiquiatra forense. El último que había se retiró hace varios años, el doctor Marcelo, que él me comentaba, ¿no? Cuando hablamos, nos tomamos un cafecito, me decía, es abrumador, doctora, porque en una sola semana yo tenía que estar haciendo peritaje en Beni, en Potosí y volver a Cochabamba, y tenía una carga laboral bastante fuerte. Entonces por eso el doctor se retiró, ¿no?, por la carga laboral excesiva que tenía él, y desde ahí ya no hay más psiquiatras forenses. Entonces, ¿qué pasa en ese asunto? ¿Cómo le hacen, no? Lo que ahora se está haciendo es pues tomar a los peritos particulares, peritos de parte. Entonces lo que se ofrece, como nosotros, ¿no?, ofrecemos un servicio, y yo no soy la única psiquiatra, somos más psiquiatras forenses en evidencia forense. Entonces nos llega tal vez un requerimiento y nosotros vamos como terna al juzgado, y el juzgado verá a cuál de nosotros nos va a tomar, y se tiene que hacer un juramento de ley, ¿no? Para demostrar nuestra idoneidad, ¿no?, para hacer este tipo de peritajes. Y como siempre, ¿no?, siempre puede haber la otra parte que puede contratar su perito particular para tratar de hacerlo de la contrapericia, ¿no? Pero una vez que uno haya emitido eso,
Pero o sea, ese es el trabajo que uno empieza a hacer. Vamos primero por esto de que nos designen como peritos, ¿no? En el fiscalía o en juzgado, y después de ahí hay que programar lo que son las entrevistas, y no solamente es una entrevista, pueden ser varias. ¿Por qué? Porque en ese trabajo del peritaje, y como es algo tan delicado en el área penal, entonces hay que tomarse el tiempo para hacer la evaluación de los antecedentes. Hay que levantar una historia clínica completa de esta persona desde el momento que ha nacido hasta el momento actual, viendo cómo ha sido su infancia, su adolescencia, desde cómo ha nacido, mejor, ¿no? Como si fue planificado o no. Cómo ha sido en la etapa escolar, en su etapa laboral, en sus relaciones amorosas, en su tiempo libre, en la dinámica de la familia. Todo eso tenemos que recolectar esos datos. Luego también hay que tomarse el tiempo para hacer la entrevista sobre el relato de los hechos, si estos hechos, y luego después se estudia el cuaderno de investigación. El perito psiquiatra tiene que agarrar todo el cuaderno de investigación y ver informes, si ha habido, cómo se han relatado los hechos. Después hay que hacer también la investigación de correlacionar, ¿no? Ver cómo supuestamente han sido los hechos, si se justifica con algún síntoma, ¿no? Si un artículo científico dice que sí, que tal vez el que haya estado escuchando voces de ciertas características promuevan de que esta persona sea agresiva, ¿no? Hay que también hacer una investigación científica en esa parte. Sí, muchas veces para responder puntos de pericia se tiene que hacer la utilización de test psicológicos, que también se puede utilizar o se puede tener la colaboración del psicólogo forense, pero a veces no te da el tiempo. Entonces yo personalmente lo hago ese trabajo, y ya haciendo todo el estudio de eso, entonces empezar a responder todos los puntos de pericia que me hayan pedido. Y principalmente está ahí, ¿no? Determinar si esa persona al momento del hecho el estado mental de esta persona al momento del hecho, ¿no? Y que esa es la respuesta para esto de la inimputabilidad, que, ojo, yo no voy a determinar si esta persona es inimputable o no, eso lo va a determinar el juez. Lo único que yo puedo colaborar en mi respuesta es decir, esta persona no estaba en su sano juicio, o sí estaba en su total sano juicio, ¿no? Y sí tenía la capacidad volitiva en ese momento de los hechos. Entonces, eso es lo que sí voy a responder, pero quien decide si es inimputable o no es el juez, ¿no? Si a mí me preguntan en un punto de pericia, determine si es inimputable, eso directo se responde, eso no me corresponde. Quien tiene que responder es netamente atribución de la justicia en esa parte. Nosotros solamente somos colaboradores en ese aspecto. Y ahí es importante ver lo que es, nosotros tenemos una parte específica del peritaje, que es el examen mental. Y en el examen mental nosotros vemos cada parte de nuestra capacidad cognitiva del ser humano. Vemos nuestro nivel de atención, nuestro nivel de memoria, inteligencia, sensopercepción, pensamientos, lenguaje, psicomotricidad, ¿no? Entonces, todo esto, el hacer ese examen mental, incluso se tiene que hacer el examen mental al momento de los hechos. Entonces, eso va a determinar también cómo estaba el juicio. Y respondiendo a lo que es el juicio, ¿no? Ahí se ve si estaba bien al momento del hecho, si tenía esta capacidad para controlarse, para ver su voluntad. Y es como podrá escucharme, es un trabajo bastante tedioso, ¿no? Pero es bonito al final cuando terminas, y es un trabajo de investigación que has hecho. Y para mí en lo personal es satisfactorio cuando termino un peritaje. Me cuesta, pero sí, cuando lo logro terminar me siento satisfecha, y cuando me toca defenderlo en audiencia me gusta todavía más, porque ahí me dan la oportunidad de explayarme, de explicarles en otros términos más sencillos todo lo que he hecho. Y yo siempre voy, permítame un poquito halagarme,
yo siempre voy con la perspectiva de que puede venir otro perito a tratar de tumbarme mi trabajo, entonces yo voy con la perspectiva de que no tiene que ir a tumbar mi trabajo, tengo que justificar por qué estoy respondiendo todas esas cosas, ¿no? Para que no pase eso. Doctora, ¿y cuáles son los puntos de referencia por lo general a tomar para saber si esta persona es inimputable y realmente saber de forma fidedigna si no nos están mintiendo cuando nos dicen yo no sabía lo que estaba haciendo? Va mucho de los antecedentes y también entrevistas a otras personas también, ¿no? Bueno, porque muy difícilmente esto ha sido de la noche a la mañana, solamente en emoción violenta se tendría que decir que esto de repente se le cegaron la conciencia y cometió el delito. Por ejemplo, un caso de esquizofrenia que definitivamente son personas inimputables. Los esquizofrénicos ya tenían antecedentes, ¿no? Ya venían de tiempo con sus alucinaciones, con sus ideas delirantes, y eso es demostrable en entrevistas con otras personas, incluso con el mismo paciente, ¿no? Que a mí me ha tocado, por ejemplo, un muchacho que él desde niño tenía unas conductas raras, era muy aislado. Y cuando él llega a la juventud, hubo un episodio traumático para él al mantener por primera vez relaciones, y él dice, no, me sentía sucio, y entonces ahí empezaron a decirme las voces de que la única manera de limpiarme, porque yo era un pecador, era cometiendo el suicidio, no sé si tenemos permitido decir esa palabra, contra la mamá, parricidio, ¿no? Entonces las voces le decían eso, ¿no? Y él, en un intento de callar esas voces, porque sabía que no tenía que hacerlo, él intentó quitarse la vida y no le salió bien, y las voces y la sensación de que estaba sucio y todo eso lo seguían atormentando, y hasta que un día pues cometió el delito. Y bueno, y terminó mal, ¿no? El asunto, pero es que ya venía de tiempo este asunto, en los antecedentes salen estas cosas, pero muy diferente en emoción violenta, por ejemplo, que también es interesante, que exactamente, ahorita estaría hablando de más porque son puntos claves, 5 puntos claves que para decir que es emoción violenta, pero entre ellos, por ejemplo, el asunto de que no lo he planeado, nunca lo he pensado hacer. Entonces, pero sería bien diferente una pareja que siempre ha vivido en violencia, que la mujer siempre ha sido víctima de violencia. No podríamos decir tal vez que ella cometa una emoción violenta, que de repente agarre y asesine a su esposo, porque bueno, probablemente lo haya pensado y tal vez hasta lo haya planeado. Eso hay que estudiar mejor, ¿no? Pero muy diferente sería que no, estábamos re bien, vivíamos una vida espectacular, yo no me lo esperaba, abrí la puerta de la casa y lo encontré o la encontré con tal, yo no sé qué me pasó y me borré. O sea, aquí nunca lo planeó, nunca lo pensó, no había intención. Entonces eso también tenemos que evaluar. Pero volviendo al tema de los trastornos mentales, siempre hay antecedentes, siempre. Entonces eso hay que ir a investigar, ¿no? Por ejemplo, había otro hecho que no me tocó a mí, ¿no? Es de una colega, pero me parece muy interesante, donde llega el muchacho de un país y su familia, al recibirlo, o sea, que no lo habían visto de años desde su infancia, y llega a Bolivia y ellos lo reciben con un cartelito de bienvenido, así, y él no tenía emociones, o sea, le dicen, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? Y parte de la sintomatología de la esquizofrenia es el aplanamiento afectivo, no hay ni elevación ni baja de los sentimientos, no sentía nada. Y tenía conductas extrañas, que eso mismo ocasionó que su familia lo alejara, y decían, él era rarito así. Y bueno, por esto empieza él a tener
ideas delirantes de daño contra ellos, ellos no quieren hacer daño, ellos me están molestando y así. Y un día lamentablemente comete el delito de asesinar a alguien de su familia, pero en las mismas, ahora en esta parte salió en las mismas declaraciones de la familia de la víctima, que esto, por ejemplo, que era raro, que se aislaba, que se salía a las 3 de la mañana, que hablaba solo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Parte de los antecedentes. Entonces, hay un rastro del trastorno mental, son casi en la mayoría tienen son de larga data. Muy pocos trastornos mentales son inmediatos. Un brote psicótico por consumo de sustancias también, eso es así, pero el consumo de sustancias no es más bien un agravante, no es algo de imputabilidad. Más bien, cometer un delito bajo el efecto de sustancias te agrava más el asunto. Entonces, no, o tal vez tendría que haber una afección médica, que un tumor cerebral, una demencia. Igual también va a haber sus rastros, o sea, haciendo estudios de gabinete, resonancias, tomografías, va a salir, se va a demostrar la lesión cerebral, y con eso también se puede demostrar que no estaba en su sano juicio esta persona. Entonces se tienen que hacer todos estos estudios para ver, pero hay un rastro. O sea, resumiendo todo esto, es que hay un rastro en antecedentes, que eso te ayuda a determinar si existía un trastorno mental y con eso ver lo de la inimputabilidad. Bueno, a lo largo de la historia, buscando, he podido observar que hay personas que han sido declaradas inimputables. Por ejemplo, una de estas personas es John Hinckley Jr. en Estados Unidos en 1981. Él es la persona que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan allá en Estados Unidos en esa época. Y nos dicen que su defensa argumentó con éxito que padecía de un trastorno mental severo, llamado trastorno esquizotípico de la personalidad, y una obsesión con la actriz también conocida Jodie Foster, que le impedía entender la naturaleza de sus actos, y que fue enviado a un hospital psiquiátrico en vez de a una prisión. No sé si usted lo conocía, doctora Carla. No conocía del caso, pero por ejemplo, ahí también, no sé, bueno, eso ha debido, si no estoy mal, el gobierno de Ronald Reagan es en los 80 más o menos, ¿no? No sé cómo estarán las leyes actualmente, pero por ejemplo aquí en Bolivia los trastornos de personalidad no son inimputables. O sea, el padecer de un trastorno de personalidad no te quita de que no tengas la capacidad de voluntad y de juicio, ¿no? Porque si fuera el caso, un trastorno de personalidad antisocial, fácil sería decir, tiene trastorno de personalidad antisocial, pobrecito. La sociedad, la vida lo ha hecho culpable, no se podría. Y el trastorno de personalidad esquizoide es una personalidad, por ejemplo, que son bastante aislados, son muy ensimismados, y les gusta vivir en su imaginación, todo eso, y obviamente con eso se explicaría la obsesión que tal vez tenía con esta actriz Jodie Foster, pero tal vez yo hubiera buscado más algo psicótico para ver esto de la inimputabilidad, si hubiera sido parte del equipo de peritaje, ¿no? Como le digo, tal vez eran las leyes diferentes, pero aquí, ahora, un trastorno de personalidad no es no te quita la imputabilidad. Por ejemplo, si en las mismas condiciones alguien con un trastorno de personalidad esquizoide, con una obsesión con alguna de nuestras actrices o modelos, y asesina a alguien, no sería no más que digno de culpa, porque lo pensó, lo deseó, lo planificó, lo hizo, ¿no? No hay un trastorno mental que diga que no ha sido no ha tenido la capacidad de no planearlo.
Yo diría tal vez en este caso, digamos, porque no sé, no estaba bien en esta partecita de la obsesión que tenía. Tal vez él tenía un trastorno de ideas delirantes o era un trastorno obsesivo compulsivo. Más me iría por el asunto de estudiar la psicosis, y en esto de la psicosis tal vez que ahí vino sus deseos de tener a esa mujer y se obsesionó por ser relevante y como quería salir en las noticias. Bueno, va por ahí. Yo le iría más por el lado de estudiar una posible psicosis en él, pero bueno, tal vez las leyes eran diferentes en esa época. Claro, además tomando en cuenta que ha pasado muchos años, pero bueno, también, mire qué casualidad, aquí tenemos a Richard Lawrence, que también esto ha sucedido en Estados Unidos, pero en el año 1835. Y nos dicen que fue el primer intento de asesinato contra un presidente de Estados Unidos. El presidente de la época era Andrew Jackson. Y este señor Lawrence fue declarado inimputable debido a su evidente enfermedad mental y al creerse heredero legítimo del trono de Inglaterra, y pasó el resto de su vida en un asilo mental. Claro, en este caso tal vez sus ideas delirantes, o sea, el trastorno de delirantes, tal vez, o ideas delirantes nada más eran sobrevaloradas, ¿no? Al creerme que yo era el sucesor de la corona británica me hace tener el derecho de querer asesinar al presidente de una colonia de Inglaterra. O sea, bueno, está mejor justificado, digamos, este intento de asesinato de él, ¿no? Pero tal vez estábamos ante un trastorno bipolar, que en la bipolaridad en fase maníaca también suelen ser peligrosas algunas personas, porque llegan estas ideas delirantes sobrevaloradas, ¿no? O son bastante irritables, irascibles, y cometen delitos, ¿no? Y si él expresaba esto, bueno, se entiende porque el hecho de que lo han considerado inimputable y ha tenido que pasar el resto de su vida en lo que antes se conocía en un manicomio. Y igual también hay una experiencia que a nosotros, cuando nos enseñaba en La Paz, la doctora Claribel nos dejó impactados de un cuadro de bipolaridad. Ella nos contaba de que lamentablemente la paciente había dejado sus medicamentos para la estabilidad del trastorno bipolar, y en la noche pues escuchó voces y creyó que sus familiares eran demonios, y pues los lastimó y los mató. O sea, pero fue que abandonó la medicación por una negligencia en realidad. Pero por eso, en ese caso, por ejemplo, ella ya estaba con el diagnóstico y lamentablemente por mal manejo de la medicación pues cometió el delito. Entonces ahí sí se puede demostrar fácilmente la inimputabilidad, ¿no? Pero existen, como les mencionaba, ¿no? Yo me iría más a estudiar el cuadro psicótico en estos casos de inimputabilidad. Luego también vería si hay un problema neurológico orgánico que puede estar provocando este déficit del juicio, o un juicio desviado de esta persona. O me iría a estudiar un trastorno los otros trastornos, trastorno del estado de ánimo, un retraso mental también, que eso no quita que, o sea, por más que hay personas con retraso mental que tal vez pueden hacerse algunas cositas, pero igual estaba lo que usted mencionaba antes, ¿no? Saber del bien, discernir del bien y del mal. Entonces, doctora, pero ahora acá en Bolivia tenemos un caso particular que yo creo que es digno de que usted pueda analizar. Y bueno, y voy a decirlo con nombre y apellido porque es público, ¿no? O sea, lo han dicho de forma pública. Los abogados del general Zúñiga, este general que ha estado implicado en la supuesta toma del Palacio de Gobierno, en el supuesto autogolpe, no sé qué denominación darle, pero han indicado a los abogados del general Zúñiga
que él tendría que ser inimputable porque tiene bastantes problemas. Es decir, en pocas palabras, han querido indicar que él no sabía lo que estaba haciendo y que él es una persona que que no se expresa bien y que no sabe hasta qué punto ha hecho bien y hasta qué punto ha hecho mal. Es decir, que no puede discernir lo bueno de lo malo. Yo sé que esto a muchas personas, como también a la opinión pública, les ha caído, pero como un balde de agua, porque es una forma de decir, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué? Porque simplemente se quiere salvar de no pasar muchos años en prisión. Pero quien ha podido verificar, quien ha podido evidenciar tanto los gestos de este general, tanto algunas declaraciones que él daba a unos medios de comunicación antes de este evento, estoy segura que es la doctora Carla, que ha podido ver cómo él se expresaba antes de este evento en declaraciones normales, ¿no? Que él recibía al ser comandante del colegio militar. Pero ahora justamente indican que no está bien. ¿Qué es lo que usted opina, doctora? ¿Qué es lo que usted ha podido ver de todo esto que acabo de decir? Claro, tenemos que aclarar siempre que esto es, más asunto personal, a título personal, porque evidentemente no tengo acceso al cuadro de investigaciones, no es algún trabajo formal, ¿no? Pero, a ver, viéndolo así como profesional, bien usted lo dice, ¿no? Estaba en un alto puesto, no cualquiera llega a ser general y más de una institución tan importante. Tienes que tener no solamente buena formación, sino un carácter para estar ahí delante de. Evidentemente sí podía haber estado bajo situación de estrés porque en esos últimos días había vertido declaraciones comprometedoras para su carrera al decir que sería capaz de encarcelar al expresidente, que sí ahí ya, ¿qué ha pasado? Sí, tranquilo, pero bueno, sabía lo que estaba haciendo al final, tal vez se le fue la perdiz, pero sabía que lo estaba haciendo, lo hizo a nivel nacional. Y de alguna u otra manera podría haberlo cambiado, modificado, pero bueno, al final quién sabe qué estaba pasando por su cabeza y no lo hizo. Pero algo que sí a mí sí me llamaba la atención en ese momento, que bueno, no en este momento precisamente porque no lo vi en directo esto que pasó en la Plaza Murillo, pero sí después en las imágenes, y evidentemente el general tenía un cachete, como le conocemos, estaba más inflado. Entonces yo en lo personal decía, caray, pero este está con algo más, está pinchándose. Pero aquí lamentablemente en Santa Cruz el pichar, el aculicar, lo conocemos acá como bolear, pero ya no es la hojita de coca y tal vez con bicarbonato, ahora le meten muchas cosas más y sabe Dios qué le meten. Y bueno, cuando yo vi eso decía, tal vez está bajo efectos de algo así, pero de que está envalentonado con algo, está, o sea, ¿quién hace esto así nomás? No está envalentonado con algo, estaba con su cachete más inflado. Pero bueno, eso, como lo habíamos mencionado, no son conductas normales, pero eso habrá que investigar. Pero, por ejemplo, no me van a dejar mentir la parte del equipo de que las pruebas toxicológicas se las tiene que hacer en el momento, ¿no? 2 meses después ya no vas a encontrar nada, a no ser de que él haya sido un consumidor de siempre y que salga en cabello el consumo de sustancias. Yo creo que sería peor para él porque que haya estado consumiendo sustancias mientras era general, no sé cuánto le ayude, ¿no?
como hemos dicho, ¿no? Un consumo de sustancias no te quita, sino te agrava más bien el asunto, porque lo has hecho a propósito. En ese momento yo dije, no, él está bajo efecto de algo, pero lo hizo a propósito para tener la fuerza para hacer ese acto, porque así nomás no creo que se hubiera aventado a hacer todo eso así solamente por su propia personalidad, no creo. O sea, necesitaba de un impulso evidentemente, pero no le quita el delito de lo que cometió. Y justamente piensan muchas personas, ¿no? Es que yo atropellé porque estaba borracho, es que yo hice tal delito porque estaba drogado, así, yo no sabía qué estaba haciendo, y no es el caso, no te quita pena, te aumenta la pena, porque tú podías evitar consumir, tú podías evitar manejar bajo los efectos, tú, como en este caso, ¿no? Tú, si ibas a hacer todo esto igualito, sabías que lo estabas haciendo mal y necesitaste de algo extra para hacerlo, no te quita la culpa, ¿no? Doctora, pero hablando específicamente en el caso del general Zúñiga, por el comportamiento que usted ha podido ver antes, por la misma carrera que usted dice que él ha tenido, que es una carrera bastante fuerte, ¿no? La de militar, para ir es atravesar y atravesar y atravesar muchas barreras hasta llegar a ser general. ¿Será posible que él tenga algún problema? Que él tenga, si es que se le realizara alguna valoración psiquiátrica, ¿será posible que se pueda encontrar algún factor que usted conozca para que él pueda ser declarado como persona inimputable? Bueno, es una buena pregunta, doctora. Tal vez tendría que demostrar una demencia, un cuadro demencial donde él ha ido perdiendo poco a poco sus facultades, y bueno, en momento de estrés, tal vez peló cable, perdón la expresión, y cometió esta acción, porque no se justifica. Vamos por los antecedentes, ¿no? Lo que hablábamos a un principio, los trastornos mentales te dejan un antecedente y no se presentan de la noche a la mañana. Entonces, para tener esta carrera que él tuvo, asumiendo también de que entre sus antecedentes no era el mejor de los alumnos, pero sí ha debido ser bastante pilas, bastante avivado para saber cómo moverse y llegar hasta la cima. No cualquiera tiene que hacerlo, una persona o astuta o muy inteligente, o las dos cosas. Pero para eso tienes que tener tu inteligencia, tus capacidades cognitivas al 100. Entonces, entre los antecedentes tal vez no, o sea, por lo que se conoce en prensa, no se demostraría un trastorno mental. Un consumo de sustancias no te va a ayudar para tu caso. Tal vez iría diciendo, ¿no? Había un tumor que poco a poco ha ido creciendo, pero eso lo vamos a ver en un estudio de imágenes. Se va a ver este asunto, ¿no? O una hemorragia cerebral que le apareció el día antes y al día siguiente hizo que brotara esto, pero claramente sería que el señor, por una hemorragia, un infarto, estaría después hospitalizado, y creo que no es el caso. Entonces tampoco iría por ahí. Tal vez una demencia, pero igual la demencia, el cuadro demencial va pues etapas, y por lo menos se ve el rastro 2 años, 3 años agravándose, pero la demencia va más para el asunto de si es que produce síntomas psiquiátricos como psicosis, etcétera. Va más para el asunto de como me he olvidado de dónde están mis cosas, pienso que me están robando, y como me están robando, o me quieren matar, o se quieren quedar con mis cosas. O sea, es discapacitante, y me relaciono igual con mi familia, etcétera. Entonces, no sé, como que no tiene una base sólida el argumento de que hubiera algún trastorno que hubiera provocado esto, no sé. Pero bueno, a ver, habría que ver qué está manejando la defensa. Ya. Bueno, doctora, para finalizar
el live de hoy, ¿qué consideraciones importantes podemos dar sobre la inimputabilidad? Por ejemplo, la evaluación psiquiátrica, ¿no es cierto? También las medidas de seguridad. Sí, bueno, como les mencionaba, ¿no? La parte de evaluar la inimputabilidad, si bien también la puede hacer un psicólogo, es importante, un psicólogo forense, tenemos que tener ambos mucha práctica en la clínica para poder valorar a esta persona, ¿no? Hay que tener mucha clínica para eso, para poder detectar los síntomas que puede ser un retraso mental, una esquizofrenia, un brote psicótico, etcétera, una demencia. Y eso es con previamente haber tenido tu experiencia clínica para esto. En tema y ahí es otro detalle, viendo un poquito el tema de seguridad, pero yo creo que más enfocado a lo que pasa. ¿Y qué pasa con estas personas que ya son inimputables? ¿Dónde se las lleva? Esa es una falencia que tenemos a nivel de justicia en Bolivia, porque no existe un psiquiátrico penal, por ejemplo, ¿no? Y estas personas que cometen un delito o se los manda a su casa, que estén bajo el cuidado de su familia y que estén bajo controles, pero casi en su mayoría están dentro de la población penal junto con los otros reos. Y creo que también es una situación injusta, porque si son inimputables, si no sabían que estaban cometiendo el delito, no deberían estar junto con esa misma población. Y lo que manda la justicia es que se mande a Sucre, porque Sucre es una de las pocas instituciones que es estatal, pero Sucre es clínico, no es el Gregorio Pacheco, no es penal. Entonces todos mandan allá y Sucre todo el tiempo rechaza, y como no sabe qué hacer, lo vuelven a poner dentro del régimen penitenciario a ese paciente, porque es paciente al final y no recibe tratamiento. Y como no recibe tratamiento, también es parte se vulneran los derechos humanos de estas personas, ¿no? Y tal vez, no sé si nos estamos saliendo del tema, pero existen estas situaciones, se demuestra la inimputabilidad, pero no se sabe qué hacer con ellas y vuelven nomás a la cárcel o están ahí en la casa, y hasta cuándo, digamos. O si es que nosotros en Cochabamba tenemos un paciente que sí fue declarado inimputable, pero no tenía familia, estuvo en San Sebastián, lo llevaron al psiquiátrico, pero no sabíamos cuándo darlo de alta, porque la justicia, nunca nos dijo hasta cuándo tiene que estar. Bajo criterio médico ya podía irse, pero no sabíamos si lo podíamos dejar en la calle. Y al final, tristemente, este paciente, como ya vivía muchos años, tal vez unos 15 años dentro del psiquiátrico, terminó suicidándose. No sabíamos, él tampoco sabía, por ejemplo, le ofrecían, vámonos a tal lugar, así, a un viaje al extranjero, no es que no se puede estar arraigado, y así, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Sí, lo declaramos inimputable, y después, ¿qué pasa? Exacto, realmente este es un tema que da para mucho más. Yo creo que sería incluso hasta más fácil analizar cuando hablamos de una persona determinada, pero pudiendo acceder a la persona, pudiendo realizar las valoraciones que correspondan para poder, determinar y además explicar el por qué esta persona ha sido declarada inimputable. Bueno, muchas gracias, doctora Carla. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido hoy en nuestro live. No se olvide que somos Evidencia Forense, la primera empresa privada en peritaje forense en Bolivia, y que todos nuestros peritos son respaldados por el órgano judicial. Mañana estaremos con otro live. Estaremos hablando con el doctor Percy Cuellar. Él es el médico forense de Evidencia Forense. Y vamos a estar hablando de las lesiones seguidas de muerte. Es un tema bastante interesante para personas que probablemente se encuentren en un proceso
que tenga estas características. En todo caso, muchas gracias, doctora. Hasta la próxima semana con usted. Y muchas gracias a todas las personas que han seguido nuestro live. Buenas noches. Bueno, buenas noches, un gusto.